El testigo viviente. El tema de hoy lleva por título Estados Unidos, sujeto de la profecía. A.O. Tait, que vivió de 1858 a 1941, obtuvo la licencia para predicar a la edad de 23 años a petición del pastor James White. Después de 10 años de trabajo ministerial, fue llamado en 1891 a ser secretario de Libertad Religiosa de la Asociación General. En 1895 se convirtió en el primer gerente de circulación regular de la Review and Herald. El pastor Tait fue a Pacific Press como editor en 1898 y fue editor en jefe de Señales de los Tiempos desde 1913 hasta poco antes de su muerte en 1941. Durante 2 breves interludios enseñó Biblia en el Pacific Union College y el Colegio de Evangelistas Médicos. Viajó mucho por los Estados Unidos, predicando con gran poder sobre el cumplimiento de la profecía. Además de numerosos artículos y editoriales, el pastor Tait escribió Heraldos de la Mañana, Milagros e Ilusiones y Hoy y Mañana. Señales de los Tiempos, 4 de junio de 1912. Los protestantes han enseñado de manera bastante unida durante más de 300 años, independientemente de la denominación, que la bestia que tiene cuerpo de leopardo, pies de oso y boca de león, mencionada en la primera parte de Apocalipsis 13, se aplica al gran sistema de dominación de la Iglesia y Estado que ha oprimido al mundo durante todas las edades desde el tiempo de Babilonia. El papado fue la última cabeza coronada de esa bestia y fue esta cabeza la que recibió la mortal herida o el golpe mortal. El poder que se utilizó para dar esta herida mortal al papado fue la Reforma, que tuvo su gran estallido en el siglo XVI. La Reforma rompió el poder del papado y tomó parte del mundo tras otra debajo de las opresiones de las reglas de la Iglesia y Estado que eran tan generales. El acto culminante para dar este golpe de muerte fue en 1798, cuando los franceses, bajo Napoleón, hicieron prisionero al Papa y el mundo y la Iglesia de Roma durante casi 2 años estuvieron sin cabeza papal reinante. Parecía en ese momento que el poder del papado estaba roto para siempre, pero la Escritura ya aludió y no solo dijo que este poder recibiría la herida mortal, pero también dijo que su herida mortal sería sanada y todo el mundo se maravillaría en pos de la bestia. Otra bestia. En el momento 1798, cuando la bestia papal recibió este golpe de muerte, el profeta contempló otra bestia que subía de la tierra. Aquí estamos encerrados en una conclusión. El único poder digno de mención en todo el mundo que estaba surgiendo en 1798 era Estados Unidos. Este país acababa de declarar su independencia y había establecido esa independencia por su exitosa guerra revolucionaria y organizándose en los estados originales y por la adopción de su constitución. Pero la identificación del símbolo con los Estados Unidos no se queda solo en su surgimiento, precisamente en el tiempo correcto. En sus características también esta nación encaja en la figura usada por el profeta. Las bestias son utilizadas por los profetas para simbolizar gobiernos terrenales. Los cuernos. Esta otra bestia tenía 2 cuernos como de cordero. Apocalipsis 13:11. Estos cuernos, por la propia naturaleza de la expresión, representan el carácter del poder. Los cuernos de un cordero. No se puede pensar en un cordero sin pensar la criatura más suave y más gentil concebible, y habiendo 2 cuernos debemos encontrar una doble naturaleza en este gobierno, y ambos distintiva y visiblemente parecidos a un cordero. Y cuando llegamos a considerar la nación desde este punto de vista, encontramos que se dio la máxima libertad
a todos sus ciudadanos en sus asuntos seculares y además que quedaron igualmente libres en materia de religión. Aquí hay una doble naturaleza distintiva: libertad perfecta en todos los asuntos seculares y sin interferencias en absoluto en materia religiosa. Aquí están seguramente los dos cuernos del cordero. Nada parecido se ha visto antes en la historia. Roma dio libertad a sus súbditos dentro de una cierta esfera, pero ella prescribió la religión de todos. Y así era con las otras grandes naciones, tanto antiguas como modernas. Cada una ha tenido su religión de Estado, pero aquí tenemos libertad a la máxima libertad en todo. Y mientras hemos tenido libertad, también hemos tenido gobierno. Los elementos ilegales han sido restringidos y todo es pacífico. Y los ciudadanos respetuosos de la ley han sido protegidos en sus inalienables derechos constitucionales. La voz. Pero no se debe tomar el tiempo para expandir las glorias del Cordero de este gobierno. Cualquiera nacido y criado en América bajo sus instituciones libres y entre sus ciudadanos protectores de la libertad no pueden encontrar lugar para detenerse cuando comience a expresar sus alabanzas a la Gran República. Pero si bien todas estas cosas han sido ciertas en nuestra historia en general hasta ahora, todavía no podemos evitar señalar en la profecía de que aunque tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, hablaba como un dragón. Y no solo debe hablar como un dragón, pero ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis 13:12. Entonces, de acuerdo con esta profecía, la voz del dragón es para ser escuchada en esta tierra que ha sido tan semejante a un cordero, y todo el poder de la primer bestia debe ser ejercido. Y esa bestia es el poder papal que será sanado del golpe de muerte. Tales son algunas de las cosas interesantes que se requieren en esta profecía. Fuerzas operativas. Y no solo Roma está ganando aquí en su propia organización, pero el elemento protestante de la nación está rápidamente balanceándose hacia los principios de la unión Iglesia-Estado. Sea testigo de lo que la Federación de Iglesias está haciendo en este respecto. También el movimiento de Adelanto de Hombres y Religión, dos poderosas organizaciones que abarcan prácticamente a todos los protestantes de América en lo que a números se refiere. Estas poderosas fuerzas han estado trabajando de una manera verdaderamente maravillosa durante los últimos años para reunir en una unión federal a todos los religiosos de la nación. Todos están unidos para hacer un cuerpo civil eclesiástico que controlará las cosas, no solo en el campo de la religión, pero su objetivo es dominar al Estado también. Afirman abierta y repetidamente que cuando estén todos unidos, hablarán con los legisladores y su voz tendrá que ser obedecida. Estos movimientos unidos forman todo un embrión de lo que fue el régimen de la Iglesia y el Estado de la Edad Media alguna vez. La política de la Iglesia y el Estado pone a la Iglesia a la cabeza del Estado, y toda la intolerancia y el fanatismo estrecho de los eclesiásticos domina el brazo del derecho civil. Parece triste pensar que tales condiciones están ante nosotros para ser promulgadas nuevamente, pero tal es la profecía, y vemos cómo los movimientos van tomando forma y con qué impulso y rapidez poderosos cumplen lo que los profetas han dicho. Resumiendo el caso, deje constancia en un párrafo que la herida mortal del papado, ese sistema reconocido por el Estado, debe ser curado y se convertirá en una potencia mundial otra vez. Todo el mundo se maravilló en pos de la bestia, y además la América semejante a un cordero será una de los más poderosos factores en la curación del golpe de muerte. Ella aún tiene que hablar con la voz del dragón.